Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy traigo un oráculo. Vamos a hacer un oráculo para saber cómo estamos entrando en este mes de julio. Que este es el número 7 del año y es un número muy interesante también. Vamos a poder volver otra vez a mezclar estas cartas otro poquito, que ya están mezcladas, para hacer un oráculo, a ver qué nos dicen aquí también nuestras cartas, que podemos también atraer con nuestra videncia para poderles también informar a todos cómo van a estar las cosas en la entrada de este mes que estamos ya de julio. Lo que se llama las energías no se sienten tan bien. Yo las siento bastante tensas. Todas las personas que somos de verdad media unidad, lo que se llama la persona medium, sentimos, percibimos, y ese malestar de tristeza a veces que se puede causar como a la humanidad, también lo sentimos nosotros, las personas que somos de verdad. Los verdaderos, los originales medium, sienten ese malestar. Ahora, hoy por hoy, hay montones de medium, montones de todos, pero el original nace, no se hace. Entonces, acá vamos hoy a ver qué nos dicen también nuestras cartas, nuestro tarot. También acá invocando a todos los seres de luz, ángeles, arcángeles, y a todos aquellos señoras pitonistas del pasado que también hacían las cartas, para ver lo que hay, porque se sabe que está habiendo amenaza de guerra desde hace tiempo, y me han hablado algo mis guías al respecto, y por eso voy a hacer un análisis para traérselo a ustedes. Antes los saludo donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar que estén, ya sea que están en Europa, en Centroamérica, Suramérica, en cualquier parte del mundo que se encuentren. Pues gracias por estar aquí, pero también son bienvenidos siempre para nuestro canal. Si usted no se ha suscrito porque no lo ha hecho todavía, suscríbase para que no se pierda ninguno de nuestro contenido que aquí les traigo. Y también, pues si le gusta el video, al final nos regala un like. Para las consultas personalizadas debe de ir a nuestra página web, que ya está bastante clara, ya que se ha reformado un poquito, remodelado un poco la página, para que usted pueda tener mejor información. Toda consulta usted debe de pasar primero por la página web, para que tenga la información, como usted nos envía un mensaje, para solicitar una cita, una vez ya sabidos de toda la información que tiene la página web. Ahora, para consultas, quiero decirles, ahora vamos a ver lo que dicen estas cartas acá, invocando siempre a todas nuestras madamas y a todos nuestros ángeles celestiales también, para que nos puedan iluminar. Vamos a ver acá, sacamos una carta de cualquier parte y la ponemos acá a ver qué es lo que dice la carta. Pues esta carta tenemos acá nada menos que un jinete. Este jinete, que es la primera carta que saco aquí, y me dejo llevar mucho del jinete. Sabe que les he dicho que muchísimas de las cartas que están dentro de un mazo de cartas para leer el tarot también son las mismas que tiene un apocalipsis y que están en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con las copas, las espadas, los jinetes, los sellos, todo está en el apocalipsis, todo está ahí. Por eso también todas estas cartas se rigen mucho con lo que tiene que ver con la Biblia. Acá tenemos una carta y este es un jinete, que es un jinete rojo. El jinete rojo está trayendo como barbaridades, muertes, también algunas cosas que no están bien, porque está diciendo acá que está trayendo como formas de, yo diría, como pestilencias o desavenencias, pero muchas muertes, sí. Vamos a ver acá, sacamos tres partes de las cartas, como siempre lo hago, como dicen, por ti, por tu casa, por lo que viene, pasado, presente y futuro también. Y vamos a ver acá lo que dicen nuestras cartas. Vamos a ver acá, cogemos estas cartas por acá y vamos a ver acá. Para empezar, este es otro jinete. Andamos en una energía bastante fuerte. Y esto es un jinete con muchas espadas por aquí cruzadas, lo cual, si queremos saber que va a haber una guerra, parece que estamos ya cerquita de una guerra. Hay que tener cuidado, que empezamos este mes y ya tenemos esta amenaza de guerra en todo lo que tiene que ver también. Vamos a ver lo que dicen las cartas, ya que estamos
en una amenaza también de una tercera guerra mundial, pero también de una guerra civil, a ver qué es lo que va a explotar primero. Si va a explotar primero la guerra mundial o la guerra civil, que es lo que viene por acá. Aquí tenemos también cartas del pasado y vamos por acá ahora para el futuro y vemos lo que hay por acá. Estas cartas me encantan mucho porque son unas cartas muy claras y muy bonitas también para leerlas. Tenemos, ya ven que ha estado todo lo que tiene que ver con Israel, Gaza, todo este país ha estado calentando mucho a otros países más para ver si pueden hacer guerra, amenazas, todo lo que ellos pretenden hacer. Pues aquí las cartas están diciendo que empezará una guerra de nuevo por Israel. Hace poco hice un oráculo y salió que también todo lo que era Siria y Líbano estaba preparándose para una guerra y con terribles amenazas también que están preparando. Acá salen estas cartas por acá y tenemos muchas cartas de rodillas, cartas con espadas por acá, y estas cartas están diciendo lo que se avecina es algo fuerte y ya casi todo está empezando. Algo que tiene que ver todo con el Medio Oriente. Por acá traemos del pasado también. Esta es la carta de la semilla del mal, que siempre tiene que salir en alguna parte, pero depende de dónde salga, así también se hace la lectura. Así que tenemos esta carta y es preocupante porque está empezando todo, donde nos está alertando también para lo que piensa hacer Israel, todo lo que están pensando por allá por Gaza, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Estaríamos hablando de que sí estamos viendo pronto una guerra que se están preparando, y dice este mes de julio, que es número 7, es un mes como algo importante para ellos, porque el número 7 también es cabalístico, así que este mes están ya preparándose, amenazando, calculando la mente también, todo lo que van a hacer. Y aquí dice que está la semilla del mal en el medio de manera muy ardiente. Tenemos por acá también familias. Es como que si estuviesen mandando muy pronto van a estar mandando a sacar las familias. Toda la familia de algunos países, puede ser de cualquier país, puede ser también de el mismo Israel, pueden ser países también de Palestina, países también de Siria, puede ser cualquier otro país, que puede ser Líbano, también Irak, Irán, están aquí metidos en esto también. Aquí estamos con unos cuantos países, por lo menos hay 1, 2, 3, acá tenemos 4, 5, aquí 6 y 7, por lo menos 7 países están ahorita ya uniéndose a esto de que haya una guerra. Llegó el momento de la guerra, dicen los de Israel. Pero por acá también voy a ver estas otras cartas que están diciendo aquí. No solamente la guerra amenaza los malos tiempos. Tenemos muy malos tiempos por acá también. Así como ven, estamos ahora en plena época de huracanes. Y ya hemos visto por allí cómo destrozan los huracanes y cómo han estado cayendo. Hay más huracanes y más cosas que tienen que ver acá con la naturaleza, lo que llaman naturaleza, pero hay mucha destrucción acá también que viene, se aproxima y está aquí mismo ya, no es cuestión de esperar mucho tiempo, está aquí. Veremos por acá las otras cartas que vienen hablando también, y aquí estamos viendo estas cartas también, cómo la gente comienza a sufrir, cómo comienzan a huir también y a quererse como yo diría como esconder de lo que va a estar pasando. Es el inicio de una guerra que está viniendo acá y la están programando ya para estos tiempos. Están programando todo lo que necesitan, cualquier asunto que tiene que ver con guerra lo están programando, lo están preparando, tanto de unos países como de otros, todos los que estén metiéndose en el medio en este momento. Yo conté 1, 2, 3, conté como 7 países acá, pero aquí veo 3 más que se pueden unir a esto de esta guerra. Ya les digo Irán, ya les digo que Irak estarían ahí también, está Siria, está también Líbano, está Israel, está Gaza. Hay muchos, pero muchos otros países que están aquí por comenzar una guerra. No tienen como deseos de parar, no tienen deseos de estancar, no tienen deseos de negociaciones, nada más tienen deseos de disparar una guerra. Y dice Israel por acá
que ya eso lo están esperando y que eso no se puede seguir teniendo tiempo, dice por aquí estas cartas. Tenemos también los comandantes de cabeza preocupados, quiere decir que muchos países saben lo que viene o pueden estar presintiendo lo que viene, y aquí están hablando de que tienen preocupación. Todos los que sean presidentes de diferentes países, líderes de diferentes países también están muy preocupados, y también por las personas que están queriendo hacer en este momento la guerra. Veo un mes que se mueve mucho con inicios de guerra, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque sí está bastante preocupante esto acá. También Jordania está por acá y tiene tremenda espada cruzada. Jordania está también con tremendas amenazas, coraje por lo que están viendo y queriendo hacer también. Y aquí dice Jordania también tiene tremenda espada que está aquí cruzado, ¿yo? Así es que está un poquito mala la cosa con todos estos países del Oriente que están por aquí para, yo diría, ya empezar esta guerra. Vamos a seguir por acá para ver muchas personas que están amarradas, atadas de pies y manos, no hayan qué hacer, no hayan para dónde ir, y como que no tienen salida, no buscan cómo tener una solución. La energía está muy oscura, se ve oscurísima la energía por acá, y muchas lágrimas, y seguimos viendo espadas cruzadas, seguimos viendo por acá más todavía. Cuando salen las espadas diferentes donde salgan, es así como está amenazante. Vienen desde el pasado ya preparando todo este Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con lo que han visto con Israel, con Gaza y todo. Así que hay muchos países que están unos en contra de otros. Así se van a ir como preparando para poder ya entrar otros países más, y a la final así es como viene una tercera guerra mundial. Mire que se lo digo yo aquí, Moira Victoria. No vengo con el afán de asustar a nadie. Me preocupé bastante porque hace yo diría días, me dijeron mis guías que viene algo grande para el mundo, que va a sacudir el mundo entero, y que venía muchas muertes y mucho derrame de sangre. Esto lo puede ocasionar una guerra, y es lo que estamos viendo acá, que el oráculo nos está revelando que hay inicios de una tercera guerra mundial también, y esta es una tercera guerra mundial nuclear, no es tampoco cualquier guerra. Así que tenemos por acá todas estas cartas que están aquí. Vamos a ver otras más espadas todavía del pasado, y ¡ay! Esta semilla del mal también, trayendo muertes, y la carta de la semilla del mal acá en el pasado junto con la carta de la muerte. Esta energía de la muerte que está acá. Ustedes van a estar escuchando pero muy pronto cómo va a estarse moviendo todo esto de la guerra. Viene una preparatoria que están haciendo en común con todas las personas que tienen que ver con todo esto, y esto lo veremos en estos meses. Ya está en el mes de julio instalándose, preparándose, y esto lo van a soltar en cualquier momento. Todo lo que falta ahora mismo nos faltan solamente 5 meses para finalizar este año 2024, que viene siendo el 2024. Pues en todo lo que vamos a ir finalizando este 2024, como les he venido diciendo desde antes, el año 2024, el año 2025 son años de máxima seguridad, de máxima preocupación, de máximo extremo también estar en alerta y en una gran atención. ¿Por qué? Porque aquí se están acercando demasiadas ya cosas que no me están gustando nada verlo, porque aquí también tengo el as del tarot que está al revés, lo cual las energías pues todavía más fuertes las que vienen. Todo esto que está viendo por acá, muchos países se van a estar enredados, pero también veo muchas inundaciones más. Veo algo como, si es Colombia, porque me dice una C de casa aquí, algo viene para Colombia, porque me lo está plantando por aquí hasta con los colores que me da también las cartas. Algo viene para Colombia también, que se va a estar como avecinando algo feo para Colombia. Vienen también acá, tenemos unos cuantos países por acá que están a la expectativa y a la espera, o sea, para responder también a cualquier ataque. Pero ahora mismo tenemos más la semilla del mal que la semilla de la oscuridad, que está también adueñándose de las mentes de las personas, y está demasiado oscuro todo lo que está viendo acá.
Esto está trayendo grandes problemas también. Cuando aquí se les ha dicho que compren sus cosas, sus velas, comida, todo, es porque se espera que cualquier cosa pueda pasar en cualquier momento. Pero ya esto se ha dicho bastante acá, ahora yo me ocupo de venirles a decir lo que viene. Yo les he dicho que este mes 7 va a empezar con grandes y grandes cosas que no queremos ver, que no queremos saber, pero se abre ya como es un canal de energía, se abre un portal donde está trayendo demasiadas cosas feas. Todo lo que hemos visto de los niños perdidos, jovencitos, como los hemos visto, jovencitas que hasta las matan y violaciones, eso todavía viene y más. Todavía, acá esto se va a ver todavía más en todas partes del mundo. No solamente porque estamos hablando de que hemos visto algo que ha pasado por Estados Unidos o por otro país, es que esto se va a abrir con más todavía de este tipo de problemas en todos los países y también desapareciendo las personas. Las personas se desaparecen, no solamente adultos, también se desaparecen niños y de todas las edades. No hay tregua aquí para decir qué edad. Hay que andar con sumo cuidado. Tenemos aquí esta carta que está hablando. Vendrá como algo que va a estar pasando, puede ser un huracán, un tornado, algo así, y trae demasiadas tinieblas, demasiada oscuridad va a dejar el paso de lo que va a estar viniendo, y dice vendrá hasta por las horas de la madrugada. En horas de la noche, horas de la madrugada, puede venir algo que va a destruir mucho lo que es la tierra en el mundo, y en cualquier parte del mundo podría pasar esto también, pero acá está diciendo que viene algo muy fuerte y va a estar sucediendo como en horas de la noche, y se ve mucha tiniebla, mucha oscuridad se ve por acá. Tenemos por aquí más cartas donde vemos tantas, pero tantas, yo diría las espadas siempre. También tenemos traiciones, como que hay muchas traiciones por acá, porque aquí veo traiciones. Habrá muchas traiciones en todos los que quieren manejar al mundo, todos los que unos quieren manejar con más poder, otros no tienen el poder suficiente y van a estar peleando por una fuerza de poderes acá. Esta es una carta que sale y tiene 1, 2, 3, tiene 5, tiene 7, tiene 9 espadas cruzadas peleando fuerza de poder. O sea que cualquier líder, cualquier presidente, va a estar haciendo de la suya diciendo yo puedo y voy a hacer y voy a tornar, porque están midiendo sus poderes. Acá viene una fuerza de poderes que van a estar midiéndola, y esto también va a hacer mucho daño porque van a valerse de todo lo malo que sea. Cuando estamos hablando de una guerra del Oriente, por lo que aquí dicen las cartas, tenemos muchas cosas que están oscuras, la energía está muy exaltada, la energía está muy, yo diría, pecaminosa y peligrosa. Esto quiere decir de que están teniendo una preparatoria de lo más grande que ellos puedan tener preparado para poder hacer que esta guerra nuclear que ellos están planeando pues sea un resultado para lo que ellos quieren. Pero sí se ve acá que esto está muy peligroso, por lo tanto también hay que ponerse para las cosas nuestras, ¿no? No podemos estar durmiendo en los laureles, porque acá yo les dije, estos meses, yo se los digo claro, y no se los digo con la intención de asustarlos, porque yo de verdad les digo lo que veo y lo que hay aquí. Cuando mis guías me dicen algo, yo quiero traerles a ustedes esta información también, y lo más clara posible que sea, para que la puedan entender, porque también es para salvar personas, para salvar el mundo, para salvarnos nosotros, para estar como precavidos. Hay que estar preparados. No podemos estar pensando que solamente son inundaciones, que solamente son huracanes. Aquí se dispara una guerra muy fea muy pronto. Esta guerra viene porque vienen los ataques de cibernéticos, ataques que tienen que ver también con el internet, como ya lo hemos visto. Esto viene peor y nos vamos a quedar incomunicados en cualquier momento por una temporada. Pueden ser días, pueden ser horas, pero vamos a estar un poquito largo hacia el tiempo incomunicados, porque van a estar empezando por ahí también para incomunicarnos. Así no estamos sabiendo nada ni viendo nada, así que tenemos que estar preparados. Todas estas personas de lo que se ve de Israel, hay un hombre blanco acá
y este hombre blanco es como si fuese el líder de Israel. Este hombre tiene el corazón un poquito, yo diría, fragmentado de rabia, de odio, de rencor también. Y es como que él cree que todo va a salir a su medida, como él lo ha medido. Lo viene desde el pasado, lo trae para el presente y lo trae para el futuro. Así que esto está empezando. En este mes de julio muchas cosas van a haber y nosotros también tenemos que estar con cuidado aquí adentro de Estados Unidos, porque aquí adentro de Estados Unidos pues estamos también con este año de votaciones, tenemos también la celebración que viene ahora este día 4 de el Día de la Independencia, y por ahí tenemos más celebraciones y más asuntos legales que están arreglando con el expresidente antes y lo que está pasando ahora. Y acá veo lo que en realidad se está avecinando. Si ustedes creen que lo de la política de Estados Unidos va a quedarse así tan fácil, no, para nada. Aquí viene algo muy fuerte, y si sale una mujer acá, hay una mujer que yo les dije, aquí tendremos una mujer presidenta. Ya lo vengo diciendo desde hace años atrás y lo vengo viendo, y aquí sigue habiendo una mujer presidenta acá. Y también con la posibilidad de que sean dos mujeres que vayan a lo que se llama a manejar este país. Dos mujeres a manejar este país. Veo que este país será manejado por dos grandes mujeres, y eso va a venir. Pero también veo acá que viene una gran como preocupación, que es lo que están aquí con estas dos cartas. Y estas dos cartas revelan acá como que habría algún problema también dentro de acá de Estados Unidos, que sería la guerra civil que se puede también abrir. Por lo que este señor expresidente también no se queda conforme, y ya también dio a entender que cualquier resultado de la elección pues no lo va a asimilar así tan fácil, va a pasar igual que antes, y sale la carta de la semilla del mal aquí. Así que acá veo un cambio drástico, veo dos mujeres que están para el futuro acá puestas para Estados Unidos, y como que serían dos mujeres las que van a gobernar acá en Estados Unidos. Esto lo estoy viendo para acá, pero también sigo viendo una nublación con esta espada que está aquí, y como les dije antes, puede ser que pase algo irrazonable, algo que no esperamos, y eso también pueda como distraer a que no hay una elección. Aquí se ve como que va a estar muy apurado todo esto de las elecciones. Espadas por acá, muchas espadas. Y cuando Moira Victoria les habla a ustedes de esta manera, es porque aquí está bien claro y preciso. Muy claro y preciso está aquí lo que les estoy diciendo. Hay que tener sumo cuidado. Muchas espadas amenazantes. Y con todo esto que está viendo en estos otros países, con la guerra que están planeando, se pone bastante fuerte la situación. Acá también sacamos más cartas. Muchas cosas que vienen también. Grandes pérdidas de personas y pérdidas también de lugares como de ciudades. Muchas pérdidas se van a estar viendo por acá, y viene también por ahí un atentado que pareciera un atentado terrorista aquí adentro de Estados Unidos. Igual también veo para Europa otro atentado. Es posible por los lados de Francia, por allá, por lo que es Europa, todo un atentado, pero también acá dentro de Estados Unidos un atentado. Y también veo una oscuridad muy grande para lo que se ve en los lados de Canadá. Canadá, hay que tener cuenta con Canadá también, otro país importante, grande, que va a haber un sumo atención para Canadá. Vendrán cosas aquí que vamos a estar viendo y escuchando, y esto es de verdad una forma de ver cómo se va a estar moviendo ya la energía de ahora en adelante. Desde este día 7, usted póngale como digo yo, el puño y la firma, el cheque al portador, de que comenzamos a ver tantas cosas que van a estar pasando. Ahora bien, aquí tenemos una carta que es la carta del engaño. Esta carta del engaño nos dice, no se crean todo lo que oyen en una noticia, no se crean todo lo que están viendo por ahí, porque nos pueden estar tapando información para que creamos que nada está pasando cuando sí está pasando. Por eso no podemos estar durmiéndonos pensando que todo está bien cuando no todo está bien. Aquí esta carta está amenazante
Y dice, no hay que dormirse, hay que como estar espabilado porque vienen muchas cosas que nos quieren como dormir para que no estemos sabiendo nada de nada, y cuando vamos a sentir es que, algo más ahí cayó y nosotros sin estar preparados. Dice aquí, la muerte rodea muchísimo la tierra en este momento. De ahora en adelante, la muerte está rodeando la tierra por todas partes. Es lo que dice por acá, la semilla del mal sin control, más bien teniendo fuerza, porque las mismas personas existentes en la tierra que no creen en Dios, que no se acercan a Dios, más bien lo que hacen es engordar más y darle más fuerza a la semilla de la oscuridad. Esto está aquí muy preocupante, dicen las cartas. Así que tenemos que ver qué es lo que hay, porque la verdad que está preocupante esto, y si empezamos con guerras ya preparadas desde este mes número 7, lo que viene para adelante será de verdad de gran preocupación. Así que están muy preocupados. Y para aquí adentro de Estados Unidos, pues ya les digo, todo lo que tiene que ver con la política está bastante fuerte, pero les voy a traer un análisis correcto, completo de la política solamente de Estados Unidos para invocar toda esa energía solamente acá, ya que esto también es interesante. Pero también tengo pendiente a Venezuela. Estén atentos los de Venezuela, porque tengo una gran información para Venezuela. Ahora hay tantos países que están preocupados, muchos países que me piden que hable de Argentina, que esto, que de Chile, para que vean, todo está bien pesado en todas partes. Así es que hay que ponernos para nuestras cosas. Hay algo que también les quiero decir y tiene que ver mucho con las páginas de Facebook, también con Instagram y TikTok, pero todas en realidad hay que cuidarlas, desde un YouTube a todas las páginas. Si usted tiene su Facebook, cuídese. También si llegan a ver, también en la misma mía, mi misma página de Facebook, la página suya, la que sea, están poniendo, están buscando una forma de poner malas palabras, palabras engañosas, palabras fuertes, palabras que son, pues yo diría como con gran irrespeto también, palabras muy obscenas se están escribiendo a las personas en nuestros canales. Así que en todo lo que es con Facebook, pónganse a chequear, porque están entrando como algo que están creando también las mismas personas malas para entrar a los canales a escribirle a otras personas para que usted crea que esa persona la está insultando, y no es la persona, es otras personas que están ocupándose de eso. Ya lo han hecho, aquí lo siguen haciendo en mi canal de YouTube, lo hacen muchísimo, de meterse debajo de los comentarios de las personas y escribirles cuando no tenemos nada que ver con eso. Esas son personas de estas oscuras que se ponen a escribirle. Para que usted sepa, eso no viene de nosotros. Pero igual también pasa en Facebook, pasa también en Instagram, pero no es que le pasa a Moira Victoria. Esto que les estoy diciendo le está pasando a todo el mundo. Hasta usted que tenga su propia página de Facebook, de Instagram, pónganse para las cosas, que también ahí van y le escriben abajo a sus suscriptores que usted quizás se está chequeando y usted no ve lo que están escribiendo, pero la otra persona que está recibiendo el mensaje sí lo está viendo y está leyendo. Por eso es muy importante crear como un aviso en sus páginas que cualquier comentario obsceno de mal gusto que puedan encontrar no tiene nada que ver con usted, que vienen siendo dueños de la página, sino que son personas pecaminosas que se están metiendo ahí oscuros a estar haciendo este tipo de yo diría fraude, también se le puede llamar. Así como a mí me han hecho hasta robo de una página de Facebook y todo lo que se roban de YouTube. Usted cuida su página, que esto de verdad, estamos en una temporada muy mala con todo lo que es la inteligencia artificial y la gente haciendo de las suyas con la inteligencia artificial. Cuide sus páginas, cuide de poner fotos que usted no tiene que poner en las páginas también, para que eso también le dé más seguridad tanto a ustedes personalmente como a sus familiares, que es importante también cuidar su familia. Todo esto acá hoy en este oráculo que he hecho, para que ustedes también comiencen a estar atentos de ahora en adelante en esta entrada de este mes 7. Este es el oráculo primero que traigo para ustedes. También le doy gracias a todas las personas que dan sus dádivas, gracias a los que dan también sus super gracias. Muchísimas gracias que lo dan también de una forma
como yo diría, natural por ustedes mismos, que vienen y dan una dádiva a nuestro chat, que dan también sus super gracias a nuestro chat. Así que gracias, porque sale de su corazón, sale de su interior hacerlo, y también de agradecimiento. Gracias por el apoyo también, porque veo que siempre están poniendo dádivas, regalías, donaciones, y eso de verdad se los agradezco de todo corazón. Y solamente me resta pedir al universo que de la misma manera que usted da con el corazón, se llene también lleno de abundancia, todas las cosas lindas puedan estar con ustedes, porque lo que uno da con el corazón, lo recibe con el corazón de nuevo. Todo aquello que se da con amor, también regresa con amor hacia cada uno de nosotros. Pues por eso yo les mando miles de bendiciones, y gracias, todos gracias por estar aquí. Gracias por apoyar el canal. No se pierdan ninguno de este contenido. Muchísimas personas están teniendo problemas con su Facebook, con su Instagram, también con TikTok y con YouTube. Como que se sienten que no les llega la notificación, especialmente los de YouTube. Estén atentos activando las campanitas, las notificaciones de YouTube. A veces hacen cambios, y por ahí también en su teléfono hubo algún cambio, alguna cosa que hicieron y se fue alguna información. Estén atentos a volverse a reactivar de nuevo, apagando el teléfono. Lo dejan un ratito apagadito y lo vuelven a encender otra vez para que se vuelva a activar con toda la información. Pues yo les quiero mucho, les quiero un montón. Estamos a 2 de julio de este año 2024, haciendo este primer oráculo de julio para que ustedes estén atentos, y de que se está moviendo esta guerra, por lo que dice aquí el tarot, y que ya los seres me habían hablado de eso hace unos días. Se está moviendo ya esta guerra para todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. Yo les dije que la guerra empezaría por Siria, empezaría por el Líbano, empezaría por todos esos países de Medio Oriente, especialmente también Irán e Irak, que hace mucho tiempo quieren hacer guerra, bastante tiempo que están. Así que viene una guerra que ya está iniciando, están preparándose para eso. Así que presten atención a este video de hoy. Gracias a todos, muchísimas bendiciones. Suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ninguno de estos temas. Igual también nos regala su like si les gustan lo que yo les traigo acá. Y para las consultas, recuerden siempre visitar la página web, y están todos los enlaces debajo de los videos. También en todas las redes sociales usted va a encontrar los enlaces para ir a nuestra página web y poderse informar de las consultas. No recibimos llamadas por teléfono, ni damos datos tampoco, porque no tenemos el tiempo. Usted tiene que irse a informar a nuestra página web. Son más de 25 o 30 años trabajando con página web, y es así como nos hemos manejado. Y en esta temporada, en este tiempo que estamos tan difícil, pues todavía mejor, para que usted también esté informándose directamente en nuestra página web. Y también usted va a ver lo que vamos a estar arreglando acá para una señal que estamos haciendo, un copyright para todas nuestras páginas y todos los videos. Usted va a ver que van a haber algunos cambios para que siga al pie de la letra nuestros cambios. Gracias. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. You